disfrutó mucho del desfile militar. Un lujo de desfile, destacando la participación de la Policía Nacional y sus unidades especiales, especialmente los LINS. Eso es una estrella, son acróbatas esos muchachos. Qué bueno. Y que los dominicanos igual disfrutaron el día domingo del gran desfile de carnaval. O sea, que es fiesta por un lado y fiesta por el otro. Doctor Pichardo. Así es, Miosotti. El Día de la Independencia es un día para agradecer por tener un país independiente. Y a veces sería fácil decirlo así, hasta que uno no va a la frontera y ve cuánto esfuerzo se hace por mantener la independencia, que a veces esa independencia que se pronuncia fácil costó bastante sacrificio, y nuestras Fuerzas Armadas siguen hoy por hoy manteniendo ese legado. Y si bien es cierto que la Fuerza Armada hace su trabajo, tenemos que recordar que a veces las invasiones no son como fueron en un momento en el pasado, con armas. Ahora hay invasión de ideas, hay invasiones paulatinas, y a veces cuando queramos dar una respuesta a esto va a ser un poquito tarde. Vamos al tema de hoy. El tema de hoy es general, pero interesante, es del perfil que más nos agrada, que es de la parte preventiva. Decía José Martí que la mejor medicina no es la que cura, sino la que precave, ya que curar en medicina es muy difícil. Yo tenía un profesor que siempre nos decía cuál es la única enfermedad que se cura, porque realmente en medicina no se cura, sino se mejora. Él nos decía, no, si tenemos una arritmia por una vía accesoria, cortamos la vía accesoria, cortamos el cablecito y se curó. Son los arritmólogos, que correcto. Ese es su orgullo, de decir que ellos son de los pocos médicos que curan. Vamos a hablar de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué este tema? En el pasado, las enfermedades agudas, infectocontagiosas, eran las que cobraban un mayor número de vidas de pacientes. Sin embargo, con el desarrollo científico-técnico, ya las enfermedades agudas se van yendo un poquito hacia la historia, y entonces tenemos las enfermedades crónicas, que si bien es cierto, a veces decimos, pero es que antes, y lo dicen nuestros abuelos, no teníamos tantas enfermedades como ahora. El detalle es que la esperanza de vida de la población era menos, y en la medida que la población envejece por un desarrollo socioeconómico más estable, aparecen las enfermedades crónicas no transmisibles, que es fruto también heredado. Y a veces decimos, estamos transculturizando los países, tenemos el mismo sistema de alimentación de Europa posiblemente, sin embargo no tenemos el mismo presupuesto ni la misma experiencia para manejar. Inclusive a veces la crítica mayor a la hora de aplicar las guías europeas y norteamericanas en nuestro país es que no tenemos la misma población y tampoco los mismos recursos. Entonces empezamos con la doctora Polanco, que es médico familiar y su función básica es prevención, o la inicial. Doctora Polanco, el escenario es suyo. Okay. Así es, reiterarles los buenos días ya con esa introducción tan magnífica que me ha dado el doctor Pichardo, que cabe destacar que también tiene una alta experiencia en este tipo de enfermedades, ya que las enfermedades cardiovasculares son las principales o una de las principales enfermedades no transmisibles. Antes de iniciar con el tema, quiero realmente mencionar algunos datos estadísticos, y es que las enfermedades crónicas no transmisibles
como su nombre lo dice, son enfermedades que realmente no tienen un componente infeccioso, es decir, que no se pueden transmitir de persona a persona, sino que cada persona desarrolla algunos componentes que son intrínsecos, que son propios de cada ser humano, y a partir de ahí se pueden desarrollar estas enfermedades. Son enfermedades que cobran la vida aproximadamente de 41,000 millones de personas anualmente. Eso es un dato estadístico muy elevado. Y esto equivale aproximadamente a 74% de todos los fallecimientos a nivel mundial. O sea que prácticamente casi una tercera parte de los fallecimientos de las personas que mueren a nivel mundial se deben a enfermedades crónicas. Ahora bien, ya hablando directamente del concepto, se dice que una enfermedad es crónica o es no transmisible, que se utilizan esos sinónimos cuando son enfermedades de larga duración. Son enfermedades multifactoriales. ¿Qué quiere decir multifactorial? Quiere decir que intervienen diversos factores, no solamente que la persona o el paciente envejezca, que tenga un componente metabólico, que tenga un componente genético, sino que es una combinación de todos estos factores. Y según las últimas guías, el factor más importante es el factor genético y el factor ambiental. O sea que seguimos pensando que el ambiente tiene una alta influencia en el desarrollo de este tipo de enfermedades. La doctora hablaba de el ambiente y los factores genéticos, y nos acordaba una frase de un profe nuestro que decía: la obesidad es difícil de controlarla, es un factor de riesgo para muchas de las enfermedades crónicas. Sin embargo, en los campos de concentración no existían obesos. Entonces, el factor medioambiental tiene un peso preponderante. Ahora bien, tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles que suponen un gasto económico alto. Inclusive ayer veíamos que hablaban de que el sistema de atención primaria debe comenzar de una vez por todas a funcionar para evitar que en los hospitales se acumulen personas que se pudo hacer algo antes de llegar a ya, por ejemplo, un tercer nivel. Pero estas enfermedades crónicas afectan al paciente desde el punto de vista socioeconómico, porque tienen que comprar muchos medicamentos, porque el dinero no alcanza. A veces hemos visto pacientes que tienen un salario, no sé, 12,000 pesos. Sin embargo, le ponemos medicamentos que cuestan 20,000 pesos mensuales. Entonces ya esto es una carga psíquica y económica para este paciente, para los familiares, para quien lo cuida, pero también tenemos enfermedades. La doctora ahorita fuera del aire decía: la diabetes afecta la función viril del hombre, la erección. La función eréctil. Y entonces la doctora Miosotti... Pues siempre tímido para hablar de ese tipo de temas. No, porque ese es el tema que más te agrada a ti. La doctora Miosotti es experta en esta área de ver cómo las enfermedades, y por eso es que la doctora Miosotti, yo siempre le digo a los pacientes, ustedes ven una señora que entra y sale del consultorio nuestro, esa es la doctora Miosotti. Porque las enfermedades crónicas siempre hay que verlas junto a la parte de salud mental. Doctora, ¿cómo afectan las enfermedades crónicas la parte psíquica, la parte biopsicosocial de los pacientes y de los familiares? Porque existe también el síndrome del cuidador del enfermo. Doctora. Que es transmisible también. Lo que pasa, doctor Pichardo, es que usted hablaba de la parte económica. Claro. Es una de las partes que más vulnera los sistemas emocionales. Ya cuando una persona tiene que llevar la carga de una enfermedad de este tipo y de repente usted le hace una indicación con relación a ya usted lo está condenando a muerte. Claro. Ya se está condenando al paciente a muerte. Cuando usted va a una farmacia que usted no puede adquirir
ese medicamento para postergar su existencia. Entonces ahí entran los factores emocionales. Las personas tienen una lucha de titanes para poder subsistir. Es duro, es lamentable. Cuando usted va a las farmacias, eso parte el alma. Personas que tienen que dejar de alimentarse por medicarse. Personas que tienen que sacar de sus recursos, de trabajos de por años, y con ese dolor te dicen, bueno, es que yo pienso que no puedo seguir. No hay forma de continuar. Al final hay que tirar la toalla, pero lo más doloroso de todo esto es que se gasta el dinero y al final se pierde el paciente. Nos quedamos sin el recurso económico, pero sobre todo y más doloroso, sin el recurso humano. Y no es una ni dos familias que están pasando por eso en nuestro país, y tenemos que hablar de nuestro país porque es lo que conocemos. Hay familias que están, y diciéndolo en buen dominicano, están decalabradas económicamente y emocionalmente. No pueden llevar una enfermedad de alto costo. Difícil. Así es. Realmente es un asunto muy preocupante, y yo creo que en base a esto, el rol de la atención primaria para prevenir este tipo de enfermedades, porque son enfermedades que tienen implicaciones sociales, tienen implicaciones económicas, y por eso el Estado se ha preocupado tanto en desarrollar estrategias para poder combatir lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero ya hablando de lo que son cada una de ellas, o al menos el grupo de enfermedades que la componen, las principales, como dije anteriormente, son las enfermedades cardiovasculares. Aquí tenemos que hablar del síndrome coronario agudo o infarto agudo al miocardio, el evento cerebrovascular también, enfermedades malignas como son los cánceres, que han tenido un gran incremento en la sociedad. Inclusive vemos personas sumamente jóvenes desarrollar ciertas neoplasias o cánceres que eran más comunes antes en personas ya de avanzada edad. Especialmente el cáncer de mama. Así es, sobre todo el cáncer de mama en la mujer, pero no menos importante también en el hombre. Y claro. Por eso estamos llamando a la población en sentido general. Esto no tiene que ver con edad. Tiene que ver con género, no tiene que ver con clase social. Con clase social. Está atacando a todos. Y de repente usted se encuentra con una persona aparentemente sana, pero que de repente le hace un cuadro. Y cuando usted tiene el diagnóstico, prácticamente hay poca cosa que hacer. Bien. Médicos en la radio por la Grandota de Barahona, el tema de hoy, enfermedades crónicas no transmisibles. Desde la Grandota de Barahona, Palma 90.7. Médicos en la radio por la Grandota de Barahona, Palma 90.7. Hablándoles en el día de hoy de las enfermedades crónicas no transmisibles. Igual, invitándolo a que nos sigan como empresa radiofónica por YouTube. Ahí, dándole clic a la campanita, y cuando usted pueda, no puede sintonizar, no importa la hora del día. Igual, invitándolo a que nos pueden contactar por la vía telefónica al 809-524-4907. Médicos en la radio. Regresamos entonces al tema que nos ocupa en el día de hoy. Ya la doctora Polanco ha hablado de las enfermedades crónicas, cuáles son estas, cómo se comportan, cuál es la diferencia con las enfermedades agudas, las enfermedades que duran poco tiempo. La doctora Miosotti hablaba del componente psico y social de esta enfermedad. Ahora vamos con cuáles son aquellas cosas que se llaman medicina factores de riesgo que predisponen. ¿Cuáles son las cosas que estoy haciendo mal y que posiblemente me van a acarrear, me van a detonar una enfermedad crónica no transmisible? Esto se divide en dos grandes grupos: lo que se modifican y lo que no se modifican. Si bien es cierto que ese es el concepto, hay uno que no podemos modificarlo, pero ahorita hablábamos
que los factores de riesgo, la parte genética y medioambiental, en la parte medioambiental tiene mucho peso. ¿Cuál es la idea? Mi mamá hipertensa. Yo no puedo cambiar la historia. Mi madre era hipertensa y punto. Eso no es modificable. Pero yo sí puedo modificar esas condiciones que me alejan de la hipertensión. La doctora Polanco nos va a explicar qué hacer con cada factor de riesgo y en qué consisten estos. Así es, doctor Pichardo. Antes de entrar en esta parte, quisiera también hacer énfasis en enfermedades crónicas no transmisibles, a las enfermedades respiratorias. Vimos un acontecimiento en estos días que fue el humo que se generó en las montañas a partir de un incendio forestal. Y aquí tenemos que mencionar el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad más bien vista en personas fumadores o personas que cocinan con leña. También mencionar la diabetes. Es increíble cómo se está aumentando el número de pacientes diabéticos en las consultas. Y una condición también que es muy frecuente en nuestro medio, en nuestro país y a nivel mundial, que es la obesidad, doctor Pichardo. La OMS ha incluido a la obesidad como una condición o como una enfermedad crónica no transmisible debido a su alto impacto. Ahora bien, hablando de los factores de riesgo, un factor de riesgo es un hábito, una costumbre que me va a llevar a mí a desarrollar o a ser más predisponente a una enfermedad o a una condición. Los factores de riesgo que son propios de nuestro comportamiento que podemos modificar, aquí está el tabaquismo, es decir, las personas que fuman. Usted atacando específicamente este hábito, que es fumar, podría disminuir el riesgo de desarrollar una enfermedad crónica no transmisible. También la inactividad física. ¿Cuánto nos cuesta? Eso es la vida sedentaria, el sedentarismo. Así es. Que me levanto en la mañana, me quedo en la terraza, cocino. Después de cocinar, vuelvo a la terraza, me siento, yo duermo. El dominicano le encanta echar una pavita. No es malo, no es malo. Pero hay en cosas que son modelos sanos que podemos también. Una caminadita podría ser. Usted de repente está en su casa y le da la vuelta a la manzana y vuelve y le da la vuelta a la manzana. Yo no lo estamos mandando a recorrer 20 kilómetros, ni irse de Cabral a Barahona a pies, pero lo estamos mandando a que por lo menos haga algo. Muchos pacientes dicen, doctora Miosotis, es que me cuesta, o es que yo camino en la casa, no es lo mismo. Realmente, caminar en la casa y tomarse un tiempo en la mañana o en la tardecita, cuando ya el sol haya disminuido, 30 minutos al día, algo tan simple como eso. Correcto, o también los dominicanos dicen, bueno, pero que las dietas no son para los pobres. Bueno, pero de la misma forma que usted en la mañana se come una empanada, no es que no se la coma. Lo que pasa aquí es que todos los excesos son malos. Así es. Yo me puedo comer una empanada hoy, ¿quién dijo que no? Pero no puedo comer 7 empanadas, hacerlo 7 días de la semana. Igual yo puedo coger una sardina que cuesta 35 pesos y comprar 20 pesos de lechuga. Y me estoy alimentando sano. Y es riquísimo eso. Y eso es riquísimo. Pero igual yo puedo coger 2 zanahorias que probablemente no me cueste cuánto. Una zanahoria, una tallota, una papa. Bien, porque yo voy donde el chino y doy por un picapollo 300 pesos. Y no me estoy alimentando sano. Es un asunto que yo me lo como, No es que no me como el picapollo chino, me encanta. Lo que no se puede hacer un hábito de alimentación. Bien. Así es. Realmente es un asunto de prioridades. También otro factor que podemos modificar son las dietas ricas en grasas. Ay. El dominicano es muy dado a comer todas esas comidas que ya usted ha mencionado, y realmente siempre me llama mucho la atención que van a hacerse algunas analíticas y lo primero que hacen es comerse un picapollo en la mañana porque no pueden pasar hambre, porque quizás le espera, ¿verdad?, en el laboratorio. Entonces, eso es un hábito muy, muy, muy de costumbre del paciente dominicano.
Quisiera hacerle una pregunta al doctor Pichardo y es en base a su experiencia en la consulta de cardiología, un excelente cardiólogo que goza de mis respetos y entiendo que es una y persona... de los míos también. Para el doctor Pichardo, mi respeto y admiración. Y por aquí no me voy a cansar de decir, como ser humano, excelente, extraordinario. Si me dieran a calificar, le diera una calificación de 100. Wow. Gracias, mi Y socio, como por tus buenos deseos. como profesional, si me dieran a calificar al doctor Pichardo, igual lo haría. Así es. Bien. Está en lo correcto y yo también realmente comparto esa opinión. Dentro de su experiencia, doctor Pichardo, ¿cómo han incrementado las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en pacientes jóvenes? Realmente en la consulta, según el seguimiento, y cuáles son los factores de riesgo que usted considera que contribuyen más a ese incremento en esa población en específica. La pregunta tuya es muy interesante. Y no te quedes con nada, porque hay algo que tú no te gusta mencionarlo, pero lo tienes que mencionar, como factores de riesgo. Sí, Por ahí anda una juca y... ese es el detalle. entre otras cosas. Y ahí vamos. Bien. Antes se decía que era muy difícil, por no decir imposible, que un paciente joven, menos de 45 años, sufriera un infarto agudo al miocardio. Uh-huh. Sin embargo, hoy se ve. Hoy por hoy hay mucha frecuencia en ese tipo de impacto. Y no solamente acá. Nosotros tenemos un profesor en Cuba, que es el jefe de servicio de cardiología en Villa Clara, que Villa Clara es como la ciudad de referencia en cardiología. Y él siempre nos decía, menos de 45 años no hay infarto. La semana pasada nos llama y nos dice, vi un paciente con 20 años que tenía una enfermedad difusa de la coronaria derecha, tan extraño. Y ya el profe dice que pasó 40 años diciendo que los jóvenes no habían infarto así y llevó a cateterismo a este paciente. Entonces, es un problema que no es solamente de nuestro país ver estos eventos. ¿Qué ha cambiado? Igual, también nosotros recordamos que los profes nos decían, no, te llaman 3 de la mañana que hay una muchacha de 20 años con dolor torácico. Está viendo la menstruación, los factores estrogénicos protegen del infarto y no piensen en el infarto, decían los profes. Sin embargo, ya hoy no es así. Vemos los pacientes que fallecen y fallecen más fácil todavía. Existe el dilema de por qué se muere el joven del infarto y no se muere o con menos posibilidad el adulto mayor. Uh-huh. Y es que el adulto mayor va poco a poco creando un sistema como de respaldo, que son las colaterales. Las arterias coronarias se van uniendo una con otra. Para los que no escuchan, que no son médicos, las arterias coronarias son la manguerita que le llevan sangre al corazón. Correcto. Esas mangueritas con el tiempo van uniéndose una con otra. Cuando falla una, entonces la otra le da sangre, como el buen vecino. Sin embargo, el joven que no está expuesto a esto, a las obstrucciones, se supone no desarrolla las colaterales y por eso un infarto es fulminante. Antes decían, no, infarto en joven, una malformación congénita, fue que el paciente nació con un problema. Hablaban de los trayectos anómalos de la coronaria, que la manguerita que van por fuera, que vayan por dentro del corazón, cuando se contrae entonces le da dolor. Hablaban de que nacieran de un sitio diferente a la que debieran nacer. Pero ya esto 2 más 2 no son 4. Ahora 2 más 2 cambió. Con el sedentarismo vemos que los jóvenes se sientan en la mañana detrás de una computadora y se pasan el día entero y la noche detrás del computador. Usted hablaba ahorita de el tabaquismo. Uh-huh. Y uno no se imagina un joven con un cigarrillo o con una pipa o con un cigarro de esto. ¿Y dónde usted deja los estimulantes sexuales? Pero ahí están entonces los vapers, estos modernos, uh-huh, que al final es una nueva forma del tabaquismo con otro nombre. Así es. Entonces tenemos estos factores de riesgo. La doctora hablaba de los estimulantes sexuales. Es que a veces tenemos un paciente con la presión un poco bajita, uh-huh,
y dice, bueno, es que tengo una salida hoy, tengo 3 novias, no sé qué, y tengo que cumplirla todita, porque ya decían que el novio es el que no vio otra cosa, pero ya sí se ve. Entonces, tengo que cumplir las 3 novias que tengo. Estimulante, pero los estimulantes son vasodilatadores que surgen para otra cosa, para la hipertensión pulmonar. Entonces, lo utilizo. Sin ningún tipo de criterio. Y tomé una tableta, me fue muy bien. Bueno, pues vamos a tomarle 1.5. Y el paciente que era de presión bajita, vasodilaté, isquemia, se muere. Pero a veces entonces están los pacientes mayores que dicen, bueno, como hoy tengo una salida. Con una de 15 yo tengo 60. Sí, tengo que utilizar mi pastillita. Pero como sufro de la presión, no puedo dejarme tomar los medicamentos. Y es que entonces estoy utilizando un medicamento que disminuye la tensión arterial. Correcto. Con otro que es el estimulante. Ahora tenemos una paciente con hipertensión pulmonar, la hija se escandaliza y nos dice, ¿y qué hace mi mamá con Viagra puesta? Y es por esto, porque subieron para otra cosa. Lamentablemente, llegamos, casi la pregunta quedó inconclusa, pero ahí habrá tiempo en otro programa. Llegamos al final de este programa, se fue rápido el tiempo. Así es, un agradeciéndole tema muy interesante a nuestros queridos radioescuchas que estén con nosotros cada martes y recordándole que las líneas de teléfono siempre están abiertas. Muy buenos días.